Ya. Vamos a ver lo que es un poco lo que es el tema de regresión y correlación. Ya me dice que en sí que la correlación es una constante. Ya es una constante que me indica cuán fuerte es la relación entre dos variables, ¿no? Entre dos variables estadísticas que me van a dar ciertos datos, ¿no? Que toman ciertos valores, más bien dicho, ¿ya? Digamos, si yo tengo la variable x, si yo tengo la variable x, muy aparte tengo la variable y, ¿ya? Que x sea igual al peso, y bueno, que y, digamos, sea igual a la estatura, ¿no? Sea igual a la estatura, ¿ya? Entonces, si hay una relación entre estas dos variables, si hay una relación bastante fuerte entre estas variables, entre peso y estatura, eh, pues la correlación, este proceso, este método estadístico de correlación, me va a indicar justamente que mediante el método voy a poder demostrar que hay una relación bastante buena entre lo que es la estatura de una persona y el peso de esa persona, ¿no? Simplemente la correlación es solamente una constante, ¿ya? Es simplemente una constante, una cantidad que me indica si dos variables están bien relacionadas o si no hay relación entre ellas, ¿no? Entonces, simplemente eso. Ahora, la correlación siempre va a ser el primer paso que se hace en el proceso de regresión lineal. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que la correlación es bastante buena, es bastante fuerte, la correlación entre estas dos variables, yo puedo hacer después ya la regresión lineal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más? A ver, otra propiedad de la correlación es que no importa el orden, ¿ya? No importa el orden de las variables en la que tomemos los datos. Por ejemplo, acá yo digo que x es igual a peso, que y es igual a estatura, pero puedo hacer lo contrario, ¿no? Yo puedo llamar, digamos, estatura a x, lo voy a marcar simplemente como una e, estatura, y yo puedo decir que eh, y sea el peso, y hacer el método de correlación y obtener otra vez la misma cantidad, la misma constante, ¿ya? Entonces, no importa el orden en el que se tomen los datos, la constante de correlación no cambia, ¿ya? Entonces, en principio es eso. Correlación simplemente va a ser una constante que me indique cuán relacionados, qué tan fuerte es la relación entre dos variables, ¿ya? Muy bien. Además, la constante de correlación, claro que sí, la constante de correlación siempre tiene que estar entre estos números. Siempre tiene que estar entre -1 y 1 positivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, acá yo lo estoy tomando como x a la constante de correlación, ¿ya? Bueno, a medida que se va acercando a uno de estos límites, de uno positivo, de uno negativo, la correlación es bastante fuerte. Digamos que esta constante de correlación vale 0,8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una correlación, una relación entre las variables bastante fuerte, ¿ya? Bastante fuerte. Y bueno, si hay una correlación hacia el lado negativo, también de 0,8, digamos, bueno, habría una correlación,
también bastante fuerte, pero sería una correlación negativa, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, en el 0.8 positivo, sería una correlación bastante fuerte, pero una correlación positiva, ¿no? Entonces, vendría a ser eso. En el caso de que la constante de correlación tome un valor de cero, no habría relación entre las dos variables, ¿ya? No habría ningún tipo de relación entre las dos variables. Ya, muy bien. Ahora, a medida que el grado de correlación se acerca a cero, digamos 0.4, 0.3, 0.2, quiere decir que la relación entre las variables es más débil. ¿Ya? Igual en el lado positivo, a medida que esto se acerca a 0.3, 0.2 pero positivo, y en este caso era negativo, a medida que se acercan al cero, ya sea por la derecha o por la izquierda, si se dice, la correlación o la relación entre las dos variables se vuelve más débil, ¿ya? En 0.3, 0.2 negativo ya sería débil en este caso, ¿no? Y en este caso 0.3, 0.2 positivo ya sería igual, más débil. Ah, bueno, un término medio aceptable es casi 0.5. Ya 0.5 es donde la correlación es más o menos aceptable, 0.6, 0.7 y bueno, 0.8, 0.9 ya es bastante fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que me indica la constante de correlación, ¿ya? Bueno, además, esta parte negativa y positiva tiene su razón de ser. Una correlación positiva siempre es aquella en la que las variables tienen una relación directa, como en las proporciones, ¿no? Magnitudes directamente proporcionales. Es decir, una correlación directa es aquella donde sus variables tienen una relación bastante directa. ¿En qué sentido? Hace rato ya colocaba el ejemplo de que digamos X, ya vamos a decir que sea el peso, y Y sea la estatura, ¿no? Entonces, a mayor peso tendría que haber una mayor estatura, ¿no? Tendría que ser de esa forma si es que estuviesen relacionados o si es que hubiese un tipo de, incluso un tipo de orden, ¿no? Y ya. Entonces, a mayor peso tendría que haber una mayor estatura. Si aumenta el peso, tendría que aumentar de alguna forma la estatura, ¿ya? Entonces, eso es una relación directa o correlación directa, ¿ya? Y en ese caso, el coeficiente de correlación tendría que ser positivo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando es negativo? Pues cuando es negativo podemos tomar otro ejemplo. Ya, podemos tomar, por ejemplo, que X sea igual a horas de trabajo y que la Y sea igual a trabajadores que, bueno, cambiaremos esto, que esto sea días de trabajo, ¿ya? Días de trabajo. Y que las Y sean trabajadores que hacen una construcción, ¿verdad? Entonces, eh, si hay un determinado número de trabajadores, pueden tal vez acabar esa construcción o esa obra en un número de días, ¿no? Pero si aumentan los trabajadores, los días disminuyen, ¿no? O si los trabajadores bajan, disminuyen, los días aumentan. Me voy a tardar más días en hacer una obra si es que bajo o disminuyo los trabajadores, ¿no? Entonces es una eh, correlación que va a ser inversa, ¿no? Una correlación inversa, donde una variable sube, pero la otra baja, ¿no? Entonces, en ese caso,
Aquí la correlación tiene que ser negativa, ¿ya? Acá tal vez pueda haber confusión. Esto no es, esto no lo llamaremos tanto X, se me fue. Lo podemos decir R, ¿ya? Que sea R. Es decir, constante de correlación, ¿no? Que sea una R, ¿ya? Entonces, esto que sea una R, la constante de correlación. Y bueno, X es simplemente la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? ¿Ya? Entonces es eso. Si la correlación es negativa, estamos hablando justamente de una relación inversa, ¿no? Donde una variable crece y la otra disminuye. Si hablamos de una correlación positiva, estamos hablando de una relación directa, donde una variable crece y la otra también crece, ¿ya? Entonces, en eso tiene que ver el signo de lo que es el coeficiente de, o la constante de correlación, ¿no? Bueno, también es coeficiente, ¿ya? Entonces, vamos a ver, justamente acá nos da las características de la correlación, que pasa cuando es 0.1, es pequeña, cuando es 0.3 es mediana, 0.5 moderada, ¿no? 0.7 alta, 0.9 muy alta, ¿no? Entonces, esto es tanto para positivos como para negativos, ¿ya? Ya sabes, el signo solamente influye en si es una relación directa o si es una relación inversa, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es fórmula del coeficiente de correlación lineal. La fórmula del coeficiente de correlación lineal, que va a ser, este va a ser el coeficiente, me dice que es igual a ¿qué? Es igual a la covarianza dividido entre, acá serían las desviaciones típicas, ¿ya? Bueno, estas covarianzas o desviaciones típicas que estoy colocando acá, ya son unas covarianzas simplificadas, ¿ya? Esta es una fórmula que solíamos usar y que era un poco más sencilla a mi manera de ver para aplicar. Ya, esto no es la covarianza y la desviación típica que has estado viendo en sí, es una covarianza modificada y unas desviaciones típicas modificadas, ¿ya? A ver, bueno, en sí la fórmula de correlación tendría que estar en este sentido. Esto tendría que ser igual a la covarianza de, bueno, lo vamos a colocar así, covarianza de X, covarianza de Y, ¿no? Todo esto sobre la desviación típica de X sobre la desviación típica de Y, ¿no? Y bueno, creo que la covarianza es elevado al cuadrado, ¿no? Algo así. ¿Ya? Entonces, bueno, todo esto se simplifica, ¿ya? Todo esto se simplifica hasta llegar más o menos a una fórmula similar a esta, ¿ya? Y bueno, esta fórmula es la que también se usa para encontrar lo que es el coeficiente de correlación lineal, ¿ya? Pero si hacemos algunos procedimientos más, podemos llegar también a obtener esto, ya estas fórmulas de acá. Entonces llega a ser casi lo mismo, ¿ya? Eh, lo podemos llamar, aunque sea covarianza de, eh, de regresión lineal, ¿ya? Covarianza simplificada, aunque sea covarianza simplificada de correlación lineal, porque todavía hay que hacer varios procesos algebraicos para llegar a esto de acá. Me dice que la covarianza de XY es igual a todo esto, ¿no? Pero como te digo, ya está simplificado y hay que hacer varios procesos todavía para simplificar, hay que hacer un proceso algebraico todavía para llegar a este paso, ¿ya?
esta sería la covarianza simplificada de X. Puedes llamarlo covarianza simplificada o covarianza para la correlación, ¿no? O covarianza de correlación, ¿ya? Porque si lo llamas simplemente covarianza, o covarianza, esto más bien dicho, ya esto varianza, van a tratar de sacar la varianza para ver si realmente es o comparar, ¿ya? Entonces, no, esto tendría que ser la covarianza simplificada de correlación y esto la varianza en X simplificada de correlación, ¿ya? Y esto tendría que ser la varianza en Y simplificada de correlación, ¿ya? Que no es lo mismo que la varianza de X, ¿no? Porque ya estoy diciendo simplificada, ya está simplificado esto, ¿ya? Bueno, por uno o por otro o por otra fórmula llegamos a lo mismo y se puede comprobar ya sea mediante los programas de Excel o mediante el mismo GeoGebra o mediante la misma máquina de calcular que usando esta fórmula llegamos a obtener lo que es el coeficiente de correlación, ¿no? Ya, entonces ya acá me da un ejemplo uno. Las estaturas, las estaturas y pesos de 10 jugadores de baloncesto de un equipo son, ya me da 10 estaturas y 10 pesos diferentes. Y bueno, me pide seguramente calcular qué tan relacionados están esos datos, ¿no? Es decir, hallar el grado, diré, el coeficiente de correlación, ¿ya? Lo que hacemos es colocar la parte en X, la parte en Y, ¿no? Y bueno, para usar la fórmula, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, acá me dicen la sumatoria de X al cuadrado, la sumatoria de X, el número de datos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que calcular. Primero calculamos X al cuadrado, es decir, 11 al cuadrado, 121, 14 al cuadrado, 196, 16 al cuadrado, 256, ¿no? Y de esa forma con los demás datos. Lo mismo para allá, calculamos 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25 y de la misma forma para los demás datos, ¿no? Eh, Luego para XY tenemos que calcular el producto de X por Y y para eso multiplicamos simplemente 11 por 2, 22, 3 por 14, 42, 5 por 16, 80 ya, 6 por 15 que va a ser 90 y de esa forma, ¿no? Para todos los datos. Hacemos las sumas correspondientes, ¿no? Sumamos todos los valores en X, me da 195, sumamos todos los valores en Y, me da 68, igualmente los valores en X al cuadrado que me dan 3297, de la misma forma los valores para Y al cuadrado, ¿no? Y para XY, ¿no? Que van a ser estos dos, ¿no? Entonces tenemos acá en esta parte los sumatorios, las sumas de las columnas, y lo que hacemos es simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces acá el coeficiente de correlación R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la covarianza simplificada, así lo vamos a llamar, covarianza simplificada de correlación dividido entre, bueno, la varianza de X por la varianza de Y, ambas varianzas simplificadas de correlación dentro de una raíz cuadrada, que es lo mismo que decir desviación típica estándar, ¿no? Ya, pero también lo podemos mencionar de esa forma, como las varianzas simplificadas dentro de la raíz cuadrada, ¿ya? Acá reemplazamos valores, me dice que la varianza simplificada en X es igual a la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, y esa sumatoria recién se eleva al cuadrado. Todo esto sobre N, ¿ya? Entonces, sumatoria de X al cuadrado, la suma de X al cuadrado, ¿dónde está la suma de X al cuadrado? Está acá, 3297. Ahí está la suma, que es 3297, y ahora la suma de X recién, que es 195, y eso recién al cuadrado, dividido entre el número de datos, que es 12, ¿no? Tenemos 12 datos, hacemos las operaciones correspondientes y me sale 128,25, ¿no? Y lo mismo para la varianza simplificada de Y. Varianza simplificada de Y
es igual a la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y, pero esa suma, toda esa suma de y hay que elevarlo al cuadrado, dividido entre el número de datos. La suma de y cuadrado, sumatoria de y cuadrado, es igual a 454, reemplazamos 454. La suma de la y simple es igual a 68, 68, acá está la suma de la suma simple de y eso recién lo elevamos al cuadrado, ¿no? Dividido entre el número de datos, 12 datos, igualmente haciendo operaciones me sale 68.67, ¿no? Ahora acá colocamos la suma de xy, la suma de xy es 1163, reemplazamos 1163 y bueno, reemplazamos la suma de x, que tendría que ser la primera columna, 195, por la suma de y, que tendría que ser 68, dividido entre el número de datos, que es 12, igual a 58, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer con esos datos? Pues me dice que acá el coeficiente de correlación es igual a, acá me da la covarianza simplificada, que va a ser igual a 58 dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de x, varianza simplificada de x, por la varianza simplificada de y. Es decir, a 128.25 por 68.67, todo dentro de raíz cuadrada, ¿no? Y eso es igual a 0.62, ¿ya? Quiere decir que es una correlación moderada, porque está por encima del 5, pero la verdad no es un 0.8, un 0.9 que tendría que sería fuerte, ¿no? Entonces tendría que ser una correlación moderada y es positiva, ¿no? Es decir, que hay una relación directa entre el peso y la estatura, ¿ya? Hay una relación directa, que a mayor peso puede haber mayor estatura, o a mayor estatura hay mayor peso, ¿no? Eso me indica, ¿ya? Entonces en esta parte no te hagas mucho lío con el desarrollo de dónde sale esta fórmula, porque la verdad es bastante algebraico. Está igual, si lo quieres entender un poco mejor, está en el libro, ¿no?, de la Universidad Autónoma Tomás Frías, de estadística. Está ahí. Puedes ver lo que es la parte de correlación y la parte de, bueno, coeficiente de correlación de Pearson, y lo que es la varianza, ¿no? Puedes ver esas dos partes, eh, y más o menos nos da una idea de cómo se está obteniendo esto, ¿ya? De cómo se está obteniendo esto, pero es bastante algebraico, ¿ya? Entonces por eso que es mejor directamente decir que el coeficiente de correlación es igual a la covarianza simplificada dividido entre la raíz cuadrada de una varianza simplificada de x por una varianza simplificada de y, ¿ya? Entonces sería eso dentro de lo que es correlación. Ya luego tendrías que ir explicando lo que es regresión lineal, ¿no? ¿Y qué es regresión lineal? Bueno, regresión lineal se considera como simplemente un método que me permite armar una ecuación o una función donde, bueno, una función que me va a permitir predecir datos, ¿no? Que me va a permitir predecir datos, ¿ya? Entonces, justamente acá me dicen su mismo concepto. La regresión lineal simple comprende el intento de desarrollar una línea recta o ecuación matemática lineal que describe la reacción entre dos variables, ¿no? Y ahora la regresión lineal, bueno, sería el análisis que se utiliza para hacer predicciones, y también mide en forma funcional a través de una ecuación la posible relación entre las variables, ¿no? El diagrama de dispersión, ya sabes que van a ser simplemente la variable x y la variable y, o los puntos, más bien dicho, los puntos
que pertenecen a x y y, o que van a tener componentes en x y bueno, van a estar sobre nuestro plano coordenado, ¿no? Es decir, todos los puntitos, ¿no? Eso sería nuestro diagrama de dispersión. Y bueno, justamente el grado de correlación también indica qué tan juntos están estos puntos o si los puntos están realmente separados, ¿no? Uno de otro, y bueno, no habría en ese caso ningún tipo de relación si están separados los puntos, ¿no? Porque esto solamente se hace sobre el eje positivo. Ya. Bueno, entre el diagrama de dispersión solamente serían los puntos, ¿ya? Es la regresión simple o regresión lineal. Simplemente es eso, es la relación entre dos variables, y para eso voy a tener que desarrollar la ecuación, bueno, una función lineal, ¿no? Una función lineal. Muy bien. Ecuación de regresión lineal. Ya. La ecuación de regresión lineal va a ser igual a que a esto se le llama y estimada, ¿ya? Y estimada es igual a b sub 0 más b sub 1 por x, donde b sub 0 es el intersecto. Es decir, si yo tengo acá mi diagrama de dispersión justamente con mis puntos por aquí, y tengo mi línea recta, entonces el punto donde choca, eso va a ser b sub 0, ¿no? Eso es b sub 0, ¿ya? Eso es b sub 0. Ahora b sub 1 es la pendiente, ¿no? Esto ya se ha visto en lo que es función lineal, ¿no? Es decir, va a ser las unidades que voy en horizontal para subir en vertical, ¿no? Entonces es eso, ¿ya? Eso va a ser b sub 1. B sub 1 solamente es la pendiente, ¿no? La pendiente de la recta. Muy bien. Entonces, justamente acá menciona pendiente de las rectas de regresión lineal b sub 1, ordenada en el origen o intersecto en el origen de las rectas de regresión lineal b sub 0. La ecuación de las rectas ya hemos dicho, y estimada es igual a b sub 0 más b sub 1 por x, ¿no? Y bueno, justamente acá me está diciendo que cuando la regresión lineal de correlación es negativa tendría que tomar esta forma, y cuando la regresión lineal es positiva tendría que tomar esta forma de acá, ¿no? Y también ahí tiene que ver lo que es un poco el coeficiente de correlación, ¿no? Cuando el coeficiente de correlación es positivo, entonces también me va a dar una línea de regresión positiva, ¿ya? Ahora, cuando el coeficiente cuando el coeficiente de correlación es negativo, me va a dar una línea también de pendiente negativa, ¿no? Una línea de regresión negativa, ¿ya? Eh, bueno, para ejemplificar, acá volvemos a tomar lo que es el problema de estaturas y pesos. Eh, Justamente me vuelve a dar las estaturas y pesos de un grupo de jugadores de básquetbol o de baloncesto, me dice de 10. Entonces, bueno, estaríamos reemplazando eso en lo que son las fórmulas, ¿no? Ya, ya, muy bien. Entonces vamos a realizar justamente eso. Lo que tendríamos que hacer es otra vez las sumatorias, sumatoria en x, sumatoria en y. Bueno, acá tendría que hacer otra vez x al cuadrado, ¿no? 186 al cuadrado, 85 al cuadrado, ¿no? De esa forma, ¿ya? Entonces, aquí tendría la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de y al cuadrado y la sumatoria de xy, ¿no?
Y bueno, para obtener b sub 1 simplemente hay que multiplicar el número de datos por la suma de xy menos la suma de x por la suma de y, dividido entre el número de datos por la suma de x al cuadrado menos la suma de x, esto ya es diferente, la suma de x, pero esa suma se tiene que elevar al cuadrado. Entonces reemplazamos los datos, me dice que hay 10 datos, reemplazo 10 datos, la suma de x por y, la suma de x por y es 179.971, reemplazo ese dato, menos la suma de x que es 1950, reemplazamos 1950 por la suma de y que es 921, todo esto dividido entre el número de datos otra vez que es 10 por la suma de x al cuadrado. La suma de x al cuadrado es 380.618. 380.618 voy reemplazando menos la suma de x otra vez pero elevado al cuadrado. La suma de x es 1950 y bueno, los reemplazamos y ese dato hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Haciendo operaciones me sale 1.02, ¿no? Muy bien. B sub 0, que es el intersecto de la y estimada, me va a dar la sumatoria de y es igual a 921, ¿no? 921 la suma de y menos acá hay un error, esto es b sub 1, ¿ya? B sub 1, perdón, eso era b sub 1 menos b sub 1 y b sub 1 es 1.02, ¿no? Y eso hay que reemplazar 1.02 por la suma de x. La suma de x es 1950 sobre el número de datos 10. Hacemos lo que es las operaciones y me sale menos 107.14. Entonces la ecuación de la recta de regresión que mejor se ajusta a la nube de puntos es el 1.02 por x menos 107.14. Lo estoy colocando de esta forma para que el positivo esté delante, ¿no? Para que tenga un poco de orden, ¿ya? Entonces sería justamente eso. Esto de acá es b sub 0, ¿no? Esto de acá es, más bien dicho, b sub 1, me equivoco. B sub 1. Y esto de acá es b sub 0, ¿no? Y justamente está de esa forma, b sub 0, b sub 0, b sub 1 por x, b sub 1 por x, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, acá en el inciso B, ¿qué es lo que me pide? Bueno, en el inciso A ya está respondido, allá las rectas de regresión lineal. El inciso B, ¿cuál es el peso estimado de un jugador que mide 208 centímetros? Entonces lo que tendría que hacer es, bueno, como peso, ¿qué es peso? Para mí, bueno, perdón, estatura. Estatura para mí es la variable y, o la variable x, más bien dicho, ¿no? ¿Cuál es el peso estimado de un jugador que mide 208 centímetros? Eso es estatura. Y para mí estatura es la variable x. Pues entonces reemplazo esos 208 en x, ¿no? 208 centímetros en x. Y sería eso, 208 por 1.02 menos 107.14. Hago las operaciones correspondientes y el peso que para una persona de 208 centímetros tendría que ser aproximadamente de 105.02 kilogramos, ¿no? Entonces correspondería ese peso a una persona de esa estatura, ¿no? Entonces simplemente estamos haciendo ¿qué cosa? Álgebra, ¿no? Estamos reemplazando con el valor que nos está dando el problema, con el valor que nos da el problema de 208 centímetros, donde corresponde la variable que corresponde
y en este caso sería en la variable independiente x para de esa forma hallar la variable dependiente y, ¿no? Y bueno, me puede dar el mismo problema pero de forma inversa, es decir, me puede dar el peso y me puede pedir la estatura, ¿no? Es decir, me puede dar la y bueno, la x sería la incógnita, ¿no? La x sería la incógnita. Entonces, lo que tendría que hacer sería un proceso de despeje todavía, ¿no? Es decir, para encontrar x, 107 tendría que pasar a restar, 1.02 tendría que pasar a dividir y tendría que encontrar recién x, ¿no? Y eso también es álgebra, ¿no? Solamente álgebra. Bueno, acá mediante Excel hemos graficado lo que es la recta de regresión lineal. Es más recomendable en Excel que en GeoGebra, porque en GeoGebra los datos no se ven tan bien, ¿ya? No se ven tan bien cuando estamos hablando de, digamos, datos que donde no hay una clara correspondencia en unidades. Ya hay correspondencia entre ellos, pero no en unidades, digamos. Si acá en X hay un 2 un 4 y en Y hay un 105 108 100, entonces se va a ver muy la recta muy inclinada y bueno, para querer demostrarlo de forma de mejor forma, ¿no? Los estudiantes no es muy bueno. Incluso achicando la imagen no nos sale algo muy bueno para analizar. En este caso, en Excel nos estaría mostrando la gráfica. Como vemos, tenemos una correlación bastante fuerte porque los puntos están bastante unidos y por eso justamente nos debe salir una correlación bastante buena. Lo que Excel nos da justamente es el coeficiente de correlación pero elevado al cuadrado. Si le sacas la raíz cuadrada esta L cuadrado, vas a obtener el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? La R minúscula que hemos sacado hace rato. ¿Ya? Entonces sería eso. Ahora, ¿qué más nos da? Nos da la ecuación de la recta y vamos a ver si realmente es eso. Y bueno, me dicen y es igual a 1.0217. Acá está y igual a 1.02 por x. Bueno, hemos tomado solo dos decimales, menos 107.14 menos 107.14, ¿no? Exactamente lo mismo. Puede variar, pero puede variar solamente con pocos decimales, ¿no? ¿Ya? Y bueno, es eso, nada más. Y es una regresión lineal positiva, ¿no? Justamente porque si vemos la recta es dependiente positiva. Es decir, que a medida que aumenta la estatura, también aumenta el peso, ¿no? Una recta de regresión negativa tendría que tomar otra forma, digamos, esta de acá, ¿no? Tendría que estar inclinado de esa forma, ¿ya? Eh, Eso sería si es que la recta fuera negativa, una recta de regresión negativa con justamente correlación negativa, es decir, R tendría que ser igual, si es que es digamos una correlación bastante fuerte, puede ser igual a menos 0,8 digamos, o a menos 0,7, ¿no? Pero sería negativo justamente porque su recta de regresión es negativo y bueno, en este caso estaríamos hablando de una regresión o una correlación inversa, más bien dicho, ¿no? Una correlación inversa, donde si aumenta una variable, la otra disminuye, ¿ya? Entonces sería eso, simplemente es eso, nada más. Muy bien.